Entonces, espéreme, que ya va a empezar la grabación. Buenas noches, compañeras, siendo hoy domingo 15 de mayo del año 2022. Nos preparamos en esta bella y fría noche de la ciudad de Bucaramanga a compartir con ustedes un espacio lúdico educativo en el cual vamos a desarrollar un podcast en la materia de competencias gerenciales básicas que se titularía La inteligencia emocional en todos nuestros sectores laborales. Para esta noche, pues, tenemos la presencia de dos compañeras de estudio, excelentes personas, excelentes mujeres trabajadoras, y a las cuales, pues, vamos a darle la opción de compartir con ellos en este espacio recreativo, que nos hablen de sus experiencias, que nos hablen de cosas de la vida relacionadas con la inteligencia emocional y nada, haciéndolo en un ámbito muy abierto, muy a su estilo, sin libretos y sin nada. Damos las buenas noches a nuestras dos compañeras, María Jimena, María Teresa y Lisbeth Jimena. Entonces, bienvenidas y preséntense, por favor. Cuéntenos de ustedes. Ustedes ese territorio de nuestras y eso va a enriquecer en gran manera nuestras capacidades y nuestras debilidades se van a fortalecer. Qué alegría y espero poder contribuir en este conversatorio con mi experiencia. Muy bien, compañera Lisbeth Jimena. Dámosle paso a la compañera María Teresa. Por favor, preséntese. Hola, buenas noches. Gracias por esta invitación, gracias por este espacio. Siento que esos espacios son muy importantes. Son igual de relevantes para nuestra formación académica y sobre todo para el ejercicio profesional y laboral en un futuro. Pues nada, gracias por la invitación y que este conversatorio sea ameno y chévere, que podamos poder plasmar todos nuestros conocimientos previos aquí en este canal. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, señoritas, pues estamos nada más y nada menos complacidos con su presencia y pues esta noche la vamos a dividir en dos preguntas abiertas donde ustedes pues espero que sin límite de tiempo me puedan explicar, nos puedan explicar a todas las personas que queremos escuchar este podcast relacionado con la inteligencia emocional. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué opinan sobre la vida? Realmente, pues la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de la inteligencia emocional en los líderes de una organización? Entonces, esperamos la respuesta de nuestra primera panelista, la compañera Lisbeth Jimena. Adelante y desátese a responder. Bueno, una invitación, teniendo en cuenta pues que la inteligencia emocional hace parte de ese control que tenemos cada una de las personas sobre nuestras emociones y sobre las emociones de los demás. Es importante tener en cuenta que a la hora de gerenciar o de ser una persona administrativa, un líder, una persona que tiene a cargo otras personas o tiene a cargo unos roles, es muy importante saber controlar las emociones propias y saber cuando no debemos intervenir no debemos intervenir o debemos intervenir en las emociones de los demás a nuestro alrededor.
Porque es importante, porque si nosotros no sabemos manejar nuestras propias emociones, no sabemos controlarlas, pues va a llegar un momento en el que vamos a estallar, vamos a explotar o incluso podemos afectar con nuestros actos a otras personas. O dicho de otra manera, si nosotros podemos diferenciar de que son propias y las emociones que son de los demás, pues vamos a intervenir de una manera, por ejemplo, con la empatía, sintiendo como sintiendo las mismas cosas que siente la persona que está en crisis. Si nosotros como líderes tenemos personas, alguna de esas personas llega a entrar en crisis por X o Y, por X o Y circunstancia que esté viviendo en su hogar, que esté viviendo en el trabajo, que esté en crisis, pues entramos también en crisis, no podemos, dos personas en crisis no pueden encontrar una solución. Entonces, no solo es importante que nosotros aprendamos a manejar nuestras emociones, aprendamos a controlarnos y a saber hasta qué punto podemos llegar o hasta qué punto no podemos llegar, sino que también aprendamos a diferenciar entre las emociones que son propias y las emociones que son de los demás, teniendo en cuenta que es importante ponerse en los zapatos de los demás, pero también es importante tomar distancia de las problemáticas propias y de las problemáticas de los demás para poder encontrar una solución a cada una de esas dificultades que se pueden presentar en cada uno de nosotros como líderes, porque sabemos que si somos las personas que están administrando, pues vamos a tener que enfrentarnos a diferentes dificultades, diferentes problemas. Pueden ser grupales o pueden ser individuales de las personas con las que estamos trabajando, incluso propios. La idea es que nosotros tengamos la capacidad eh, de poder administrar esos conocimientos, esos conocimientos propios de nuestros sentimientos, de nuestras dificultades y de esa manera poder llegar a un fin en el que podamos tomar buenas decisiones, en el que no podamos, en el que no entremos en crisis, sino que tomemos las herramientas que puedan llegar a solucionar esos conflictos o esas problemáticas y pues tener un mejor desarrollo. También es importante pues que dentro de la inteligencia emocional, en nosotros como esas personas que vamos a estar ahí liderando, aprendamos a comprender las emociones. Es importante que tengamos en cuenta que así como hay personas que son muy felices todo el tiempo, hay personas que también por cualquier cosa pueden entrar en depresión o pueden sentirse mal. Entonces, nosotros también debemos aprender a tener como, a saber hablar, ¿sí? Porque podemos con nuestras palabras o con nuestros actos afectar también las emociones de las demás personas a nuestro alrededor y pues el fin de nosotros como líderes no es generar más problemas, sino al contrario, llevar un ambiente ameno en el que podamos pues trabajar chévere, ¿sí? Aprender también a utilizar las emociones. Si tenemos una emoción de alegría, si estamos súper enérgicos, pues poderlas utilizar al máximo en las actividades que tengamos. Eh, o si al contrario, pues estamos un poco cansados, aprender a tomar como un receso, que si damos 5 minuticos, que si estamos más tranquilos, tomamos aire, un vaso de agua y volver a empezar. También es importante pues aprender a percibir las emociones. Ya conociendo nuestras emociones, sabemos hasta qué punto podemos llegar cuando estamos muy molestos o cuando estamos muy alegres. Entonces es importante percibir que si ya vamos a llegar a ese punto de tope donde ya no podemos más o al contrario ya vamos a explotar, importante pues que nos sepamos controlar, digamos como hasta aquí, o tomamos un respiro, o me tomo un espacio, porque es importante pues no llegar a ese punto del estallido. Y también, pues, por último, manejar las emociones, como ya dentro de lo que ya había dicho, había comentado.
Es importante que nuestras emociones las aprendamos a manejar, eh, sea una emoción positiva o negativa, pues es un poco erróneo decir eso, un poco controversial decir emociones positivas y negativas, pues porque a la hora del té las emociones son emociones y es importante tanto cuando estamos felices o cuando estamos tristes porque somos humanos y es importante que tengamos las dos emociones. Pero en un trabajo o en nuestro momento como líderes, pues sí, es importante evitar emociones que nos generen tristeza, conflicto. Entonces, pues a pesar de que es algo normal, es importante que sí aprendamos a manejarlas, aprendamos qué hacer, que si de pronto una persona entra en un estado muy fuerte, nosotros como líderes sepamos qué hacer, sepamos qué no hacer, cómo manejar esos espacios. Eh, Muchas gracias y pues no sé si quedó claro lo que quería decir. Compañera Lisbeth Jimena, quedó más que claro, pero excelente intervención. La verdad, pues nos habla en su opinión que debemos reservar un poco más con la parte afectiva y la parte emocional. Esperemos que contrarresta la compañera María Teresa con su otra opinión. Y pues yo también quisiera deliberar al final de cada pregunta, pues voy a dar también mi humilde opinión para tener todos como las diferencias en lo que se puede manejar como tal la inteligencia emocional. Entonces le damos paso a la compañera María Teresa para que exprese nuevamente su opinión y vuelvo y le repito la pregunta. ¿Cuál es la importancia de la inteligencia emocional en los líderes de una organización basado sobre su experiencia laboral? Entonces, compañera María Teresa, el micrófono es suyo y nada, sin límite de tiempo para que exprese su opinión. Gracias, Kevin. Yo creo que es muy importante que podamos, como líderes, tener claridad sobre la importancia de la inteligencia emocional. Siento que un líder no puede dejar a un lado eh, esta práctica de saber manejar sus emociones, de saber manejar también situaciones donde obviamente va a estar en juego su capacidad y sus habilidades de líder, donde situaciones como por ejemplo complejas, donde se presenten adversidades, donde se presenten dificultades dentro de la organización o dentro del grupo de trabajo, sepa de alguna forma, de manera inteligente, saber intervenir, saber actuar en ese tipo de situaciones, ¿cierto? A mí me gustó mucho la intervención de la compañera Jimena cuando habla sobre que tenemos que separar las emociones, tenemos que también separar las situaciones, ¿no? No tenemos que mezclar situaciones obviamente laborales con situaciones personales. Ese tipo de situaciones lo que hace es que el ambiente laboral se torne un poco eh, como maluco, por decirlo así. Eh, Siento que las habilidades de un buen líder van de la mano con la inteligencia emocional. Siento que ese es como el resultado de unas buenas habilidades de un buen líder y que eso nunca va a dejar de ser así. Siento que un buen líder inspira, un buen líder es ejemplar, un buen líder ayuda a, a sobrellevar situaciones complejas. Un buen líder es capaz de sobrellevar problemas organizacionales. Un buen líder da estrategias. Un buen líder es la persona que va al mando
de cualquier situación de adversidad, perdón, y la sabe manejar. Pues nada, muchas gracias. Excelente, compañera María Teresa. De todas maneras, pues hay que ver la parte muy emocional de cada individuo y muy buenas, muy enriquecedoras las opiniones de cada una de ustedes. Por mi parte, pues simplemente quiero agregar que la inteligencia emocional, como ustedes muy bien lo dijeron, tenemos que saber diversificar cuando se debe afrontar un inconveniente laboral que no obstruya con nuestra vida personal y viceversa. No podemos llevar los problemas de nuestra casa al trabajo ni traerlos del trabajo a nuestra casa. ¿Por qué? Porque en un ejemplo más simple, pues vamos a convertir cualquiera de estos dos escenarios en un campo de guerra. Y en un campo de guerra que a la hora 10, pues el único individuo que estaría perdiendo seríamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque usted en el trabajo va con mala actitud de laborar, va con un sentido de pertenencia y con un sentido de arrogancia muy alto, pues usted lo que va a hacer es coger fastidio de todo el mundo y que le termine su contrato. Y si usted por ende lleva los problemas de su empresa a su casa, pues nada, simple y llanamente va a perder espacios de compartir con su familia, con su esposa, con sus hijos, y lo que va a obtener va a ser pues un rechazo inmediato. Entonces hay que tener muy en cuenta pues los dos tipos de inteligencia en los cuales nos basamos, que son la inteligencia personal y la inteligencia interpersonal. Y esto pues conlleva que hay que saber distinguir y tener un carácter el cual pues nos ayude a sobrellevar nuestras cotidianidades laborales y pues personales. Muy bien, entonces pasando a una segunda pregunta de la cual vamos a realizar este espacio lúdico educativo, tenemos como tal, queremos escuchar la siguiente opinión de la compañera Jimena y es la siguiente. ¿Qué tipo de inteligencia emocional ha identificado en las personas al enfrentarse a una situación real en una organización? Entonces, compañera Jimena, la escuchamos. Vale, Kevin, muchas gracias nuevamente. Pues mira, dentro de mi experiencia, yo pues como ustedes ya saben, todos estamos haciendo la especialización de gerencia de proyectos, pero dentro de mi carrera yo estoy estudiando trabajo social. Dentro de mi experiencia, he estado en un trabajo, ¿sí? Como tal, pues no remunerado, pero pues es un trabajo sobre donde se atienden mujeres pues que son víctimas de violencia. ¿Qué he evidenciado yo dentro de ese trabajo? Que es muy importante de la inteligencia emocional, saber usarla y más que todo en estos casos donde hay personas que están siendo vulneradas, sean o no sean del equipo de trabajo, sino así sean como personas, como en este caso, que se están atendiendo y que se está dando como una atención, valga la redundancia. Pues como tal, es importante que nosotros tengamos como esa claridad de esa inteligencia emocional, porque muchos de los casos de atención se evidencian casos fuertes de personas, de mujeres que han sido muy vulneradas, que han sido víctimas de muchas violencias, que han sido muy afectadas y que tú te pones a pensar y dices, juepucha, es súper fuerte lo que ha vivido esta mujer, si yo fuera ella, yo estaría terrible, estaría destrozada. Pero ¿qué pasa? Es muy importante dentro de la inteligencia emocional saber la diferencia entre tu vida, lo que tú has vivido y saber diferenciar
la otra persona, lo que está viviendo, lo que se está viendo afectada. ¿Por qué? Porque en muchos casos nosotros llegamos a sentir una empatía tan grande que nos ponemos en los casos, en los zapatos de esa otra persona y entramos en un estado de depresión, de shock, empezamos a llorar o nos ponemos tristes y eso no lo debe ver la otra persona porque pues se supone que estamos tratando de darle como una solución a esos problemas que está viviendo esa chica. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos que sí, si bien es muy duro lo que la otra persona está viviendo, si bien es muy difícil, y si bien si uno lo estuviera viviendo le afectaría demasiado, pues es el problema de ella, ¿sí? No, y no lo digo en sentido de que, es su problema, bueno, ya, chao, váyase. No, es el problema de esa persona, entonces no nos debe afectar, no nos debe hacer que nosotros entremos en depresión, que nos pongamos tristes, sino al contrario, escuchar esa problemática, esa dificultad, más que generarlos un estado de shock o un estado de tristeza, debe generarnos como ideas de cómo solucionar, de cómo generar una respuesta a esas problemáticas que está viviendo esa persona. Es muy importante que tengamos en cuenta, pues, dentro de ello, para poder lograr una buena intervención, sea como líderes, o sea como en una atención a una persona, pues, porque eso lo vamos a vivir también como líderes o atendiendo a diferentes personas que estén viviendo diferentes dificultades. Es importante que tengamos en cuenta el autoconocimiento. Sabemos que es importante que debamos reconocer si de pronto hay alguna persona que nos hable de algún tema, de que esté viviendo alguna problemática y nosotros la vivimos, la llegamos a vivir en el pasado y esa problemática nos afecta. Por ejemplo, que el compañero Kevin estuviera trabajando conmigo y yo anteriormente, cuando estaba pequeña, hubiera vivido un caso, ejemplo, de maltrato o de que, sí, de maltrato. Entonces el compañero me empieza a decir, no, lo que pasa es que yo estoy viviendo esto en mi hogar, yo estoy viviendo. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que si nos tocan un tema y eso nos pone como mal, aprender como a tomar las riendas de nuestras emociones y aprender a que no nos pueda afectar que nos digan algo, que nos cuenten algo, sino que al contrario nos debe fortalecer para encontrar como esas soluciones. Autoconocernos también implica que nosotros reconozcamos que sí, hay algunas cosas que nos afectan y que nos ponen mal, pero que eso no lo debemos de ver como una debilidad, sino como una fortaleza que nos ayude no a ponernos tristes o a entrar en estado de shock, sino a buscar soluciones. Entonces el compañero me comentó alguna problemática en el trabajo, entonces si yo ya anteriormente la viví y sí la pasé súper mal, pues ¿cómo logré salir de ella? Entonces ahí de eso nos agarraríamos de esas experiencias para que el compañero pues pudiera también salir de ese espacio. Entonces, si bien es importante, como decían mis compañeros, diferenciar que hay un espacio diferente en la casa, ¿sí? Que los problemas de la casa se quedan en la casa y los problemas del trabajo se quedan en el trabajo, es muy difícil también para muchas personas estar viviendo una problemática muy fuerte en su casa y estar como si nada en el trabajo. Entonces, pues sí es importante que si nosotros en algún momento vamos a liderar, o no como líderes, sino como un trabajo en equipo, ¿sí? Si estamos haciendo un trabajo en equipo, sepamos qué hacer, cómo solucionar, que generar un espacio, un ambiente ameno. También debemos tener en cuenta pues la autorregulación. ¿En qué sentido? En que pues nosotros, como decía anteriormente, tenemos unas emociones que pueden llegar a ser o muy felices o muy tristes. Entonces debemos aprender a controlarles. No en todos los momentos uno puede estar feliz o no en todos los momentos uno se va a sentir bien.
Si bien hay unos momentos en los que uno puede estar súper bien, trabajando amenamente, súper chévere, hay en otros momentos que de pronto uno no se siente tan bien, pero es importante generar un ambiente ameno. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces hay personas que están teniendo problemas en sus casas y entonces la solución es desquitarse con las personas que están alrededor de su trabajo. Entonces es importante autorregularnos. ¿Por qué? Porque pues si nosotros no sabemos controlar nuestras emociones negativas o nuestras emociones que nos hacen sentir mal y las exponemos hacia los demás, que vamos a generar que ellos también entren como en un estado de conflicto y que lo sientan que esa reacción de cada uno de nosotros es por ellos. Entonces, ¿qué van a hacer? Se lo van a tomar personal y eso va a generar aún más conflicto dentro del trabajo. Entonces ya el conflicto no es solo en la casa o ya el conflicto no es solo el que estoy viviendo yo dentro de mí, sino ahora también el conflicto va a ser el que estoy viviendo dentro de mi entorno de trabajo, que porque me miró, que porque no me miró, que porque me dijo, que porque no me dijo, que porque me habló, que porque me gritó. Entonces es importante pues también aprender a autorregularnos porque así como nos gusta a nosotros que nos respeten, nosotros también debemos respetar. También pues algunas de las cosas más importantes pues es la automotivación. Si de pronto nosotros estamos desanimados y no nos motivamos así sea un poquito, sabiendo que pues estamos viviendo algo malo o algo bueno, pues no vamos a lograr o a llenar las expectativas del trabajo que estamos realizando. Es importante tener un compromiso, una iniciativa, un optimismo, si bien no siempre las cosas van a salir como esperamos, pero como dicen por ahí, el que persevera alcanza. Entonces esa automotivación de que igual si no nos sale bien esta vez, en la próxima nos va a salir un poco mejor, también es importante que la tengamos en cuenta como líderes, como trabajo en equipo, como personas incluso. Y es algo muy importante porque nos hace que no nos cansemos, sino que al contrario, como que nos fortalezcamos más y queramos como más, que queramos llenar más las expectativas que tenemos. Para finalizar, pues es importante tener como una conciencia social. Dentro de la conciencia social es importante tener una empatía. Lo que les comentaba pues hace un momento, es importante también entender que así como nosotros tenemos problemas, así como nosotros vivimos momentos felices y tristes, las demás personas a nuestro alrededor también viven momentos que no son tan fáciles o que son muy chéveres. Y si nosotros no nos ponemos en los zapatos de los demás, que eso es la empatía, como ponerse en los zapatos de los demás, sentir como, oiga, y si yo fuera él y estuviera viviendo eso, ¿cómo me sentiría? Si bien la empatía es importante, también es importante que nosotros la tengamos porque entonces vamos a entender más a las personas y van a y se va a minorar como esos conflictos, porque muchas veces no sabemos entender una persona por qué hizo algo o por qué dijo algo o por qué no quiso hacer algo, como también es importante pues entender que si esa persona hizo algo o está viviendo algo, pues es como, es muy diferente a lo que yo estoy viviendo. Entonces es importante tener un respeto, unos valores, entender también a los demás, tener como una orientación al servicio, que si de pronto la persona no se siente tan bien y yo puedo en algo contribuir, pues también es importante porque pues así sea yo la persona que está liderando, también soy humano y también vivo problemáticas, también estoy feliz, también estoy triste. Entender que hay mucha diversidad dentro del trabajo, que si bien una persona va a tener muchas ideas parecidas a las mías, también van a haber muchas personas que de pronto tengan ideas diferentes y eso hace la riqueza del trabajo, de la vida, de las comunidades, que todos somos diferentes y pues agregamos muchas cosas y como líder a mí me parece súper importante escuchar las ideas de los demás, de las demás personas, de lo que viven, de lo que no viven, de no, yo tengo esta experiencia porque yo viví tal cosa, entonces me parece súper importante porque la experiencia es
es muy relevante. Si bien no sé si ustedes, pues, yo sé que saben de que en las tribus los más importantes son las personas más antiguas. ¿Por qué? Por su experiencia. Entonces, pues también no solo es importante que yo como líder dirija y diga qué hacer, teniendo en cuenta lo que yo quiero o lo que no quiero, sino también escuchar a las demás personas, sus vivencias, de pronto que si una persona, no hagamos esto porque de pronto nos puede afectar de esta manera. Entonces es importante también entender esa diversidad y saber aprovecharla. Y ya, muchas gracias por este espacio, no sé, qué pena, no sé si me extendí mucho, pero muchas gracias por el espacio. Súper bien, compañera Jimena. Muchísimas gracias a usted por compartir todas estas experiencias, como dice Diomedes, experiencias vividas en toda su vida laboral. Y yo sé que por su carrera y pues como están estudiando trabajo social con la compañera María Teresa, sé que van a ser unas excelentes profesionales al servicio de la comunidad, que eso es lo que buscamos realmente. Entonces, muchas gracias nuevamente. Les reitero pues mis agradecimientos en este espacio y un valioso aporte el que nos hace de su experiencia y de su perspectiva como trabajadora social. Vamos a escuchar ahora y a cerrar con la compañera María Teresa en la segunda pregunta, que efectivamente dice: ¿qué tipo de inteligencia emocional ha identificado en las personas al enfrentarse a una situación real en una organización? Entonces, compañera María Teresa, le cedo este espacio para que nos cuente un poco más de este tipo de problemáticas que vivimos día a día en nuestros espacios. Entonces, adelante. Gracias, Kevin. La verdad, le soy sincera, Jimena hizo una intervención increíble. Gracias, Jimena. Excelente, muy explicado, bien estructurado, bien, todo. Yo les voy a hablar más que todo, pues, desde mi experiencia. Y mientras que seguía estudiando trabajo social, tuve la oportunidad también de conseguir un trabajo de temporada. Y una vez pasó una situación algo incómodo y complejo. Y fue que hubo un inconveniente con algunos compañeros de venta y nuestra líder no supo manejar la situación. No sé si de pronto por muchas cosas también que no saben separar. Ahí es donde pongo el ejemplo de que de pronto le hizo falta un poco de inteligencia emocional, que no supo separar lo laboral con lo personal. Y es que esa persona tuvo esa confianza, muchísima confianza, con unas compañeras de trabajo con las que yo tuve el inconveniente y les dio el lado a ellas y a mí me trasladaron de sitio. Aún así yo quería que me trasladaran de sitio porque obviamente el ambiente laboral se iba a tornar de manera muy compleja y muy difícil. Cuando un ambiente laboral se torna un poco más violento, un poco más complicado, el trabajador o el equipo de trabajo no trabaja o no rinde de la misma manera. Y todo el mundo sabe eso. Por eso es importante que un líder, que un verdadero líder sepa que tiene que tener siempre a la mano su inteligencia emocional. Eso es una gran habilidad. Eso es como un conjunto de habilidades que son necesarias, que no son innatas. Yo siento que eso no es innato. Yo siento que eso uno lo va aprendiendo a medida de su ejercicio profesional, su ejercicio como tal de vida, su experiencia de vida. Y como tal, tomo el ejemplo de mi antiguo jefe en ese trabajo de temporada, que él no tuvo en cuenta su inteligencia emocional, sino que estaba mezclando lo personal con lo laboral. Y
no tuvo en cuenta algún tipo de inteligencia laboral como la empatía, como la escucha, como su autorregulación, eh, como la confianza y demás. Por eso pues recalco este tipo de situación y siento que le hizo falta. Y esa fue como mi experiencia en el campo profesional trabajando en una organización. Aún así, pues son experiencias que a uno lo llenan de conocimientos, ¿no? Son experiencias que a uno le quedan marcado y nosotros como estudiantes de proyecto eh, y que tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con gerencia, con líder, con liderazgo y todo eso, es como tener en claro ese tipo de situaciones, ¿no? Para no repetir ese tipo de situaciones en nuestro contexto, cuando estemos laborando también en nuestro ejercicio profesional. Siento que nosotros vamos escalando y, y que la educación lo es todo. Por eso es importante tener en cuenta todas estas bases fundamentales que nos brinda este curso, eh, como tal, como lo es la importancia de la inteligencia emocional dentro de una organización. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación del podcast y pues nada, eso es como responsabilidad ético de cada uno de nosotros, ¿no? De eso sí estoy totalmente segura y de acuerdo. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación. El podcast se extendió. Gracias Kevin, gracias Jimena. Fue una conversación muy chévere. Compartimos experiencias, conocimientos que nos van a servir y sabemos que son fundamentales para nuestro ejercicio profesional y laboral. Gracias. No, gracias a ustedes, compañeras. La verdad, no sabía qué tipo de profesionales tenía a mi lado. Me les quito el sombrero, mujeres berracas, con todo el respeto y pues con toda la admiración del mundo. La verdad, no sabía, vuelvo y les repito, me dejan anonadado de esas respuestas. Sé que van a ser unas grandes profesionales y que le van a servir demasiado a la comunidad. Hemos escuchado pues en este pequeño espacio la referencia de dos trabajadoras sociales. En mi caso pues soy un administrador de empresas y pues mi ámbito laboral lo parto en dos secciones porque gracias a Dios pues tengo la posibilidad de laborar en dos partes, en una parte administrativa del sector público y en otra parte comercial del sector privado. Entonces, haciendo alusión y pues también respondiendo a la pregunta de qué tipo de inteligencia identificado en las personas al enfrentarse a una situación real en una organización, es el resumen de todo lo que hemos hablado. Creo que todo lo basa el tacto, la perspectiva y el carácter de un líder. Un líder en estos ámbitos tiene que tener mucho tacto para poder comunicar, para poder tener esa sensibilidad con el cual podemos llegar a nuestros colaboradores. Eh, debemos ser muy cautos, debemos ser muy precavidos y debemos ser muy prudentes al escuchar y al poder tratar alguno de estos casos en los cuales pues queremos lo mejor para todos. Eh, este tipo de intervenciones nos ayudan para poder saber con qué gente contamos y qué equipo de trabajo tenemos a nuestro lado. Siento que todo lo que conlleva a la inteligencia emocional y el liderazgo lo tiene que focalizar una persona con visión, con carácter, pero con mucha precaución. ¿Por qué? Porque un líder no es aquel que de pronto en la parte, les comento como experiencia personal, que no me fui antes de ser, en ese momento trabajando en la parte privada
como coordinador de Claro. Y tengo a mi grupo a cargo mío 8 personas. Y resulta y pasa que yo laboré antes de llegar a este cargo que tengo actualmente como asesor de calle y no me gustaba la forma en que el jefe me hablaba, no me gustaba la forma en que el jefe se dirigía hacia mí, no me gustaba que hace unos meses atrás, en este mismo año, yo era asesor de calle, pero el tipo no sabía que yo estaba terminando mi carrera y terminando la mitad de mi especialización y me trataba mal, me por debajeaba, por así decirlo. Y él no sabía que yo sabía que todo esto lo que me estaba haciendo era enriqueciéndome para poder llegar a afrontar en una entrevista precisamente con él, con este líder de ese momento, y desbancarlo. Simple y llanamente por el hecho de que esa fue la diferencia al momento de yo decir, es que un gran líder no es una persona que exprime a sus empleados, es una persona que arremete contra el empleado, no es una persona que como quien dice, toca la llaga de la herida y la revuelve. No, un líder tiene que tener tacto, un líder tiene que saber para dónde va, un líder tiene que conocer desde la falencia mínima de una asesora de calle, tiene que saber que no es importante, pero que sí debemos por lo menos saber que el día que le llega su regla, digámoslo así, hay que saber que están delicadas, hay que saber que están sensibles, hay que saber muchas cosas que de pronto no se dan cuenta la gente y por eso no tenemos o no llegamos a un objetivo real del que nosotros queremos. Entonces la diferencia, yo la tomo con el ejemplo real, es que si un líder no se enfoca en autocontrolarse, como decía la compañera Jimena, en tener un autocontrol, en no saber diferenciar los problemas domésticos o personales en su casa o con su familia y los traslada a la parte laboral, pues difícilmente va a poder llegar a ejecutar alguna meta. Entonces, uno tiene que ser muy cauto, uno tiene que ser muy precavido y uno tiene que saber para dónde va. Todo esto, pues, es una explicación de la experiencia y desde el punto de vista personal, opiniones válidas, opiniones reales, opiniones que son de la vida de nosotros tres. Entonces, yo con esto concluyo, porque el podcast, como dijo la compañera María Teresa, se extendió, en que para poder ejercer un liderazgo, en mi concepto, el líder tiene que saber ser persona primero. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar a ser persona que llegar a ser líder. Entonces, nada, con las felicitaciones a estas 2 mujeronones que me tocó hoy como panelistas, y la bendición de mi Dios, pues les agradezco mucho su intervención. Esto pues es un trabajo para la materia de competencias gerenciales y el tema es la creación del podcast con inteligencia emocional en la parte de nuestra labor y nuestra opinión. Entonces, que tengan una feliz noche y nada, que descansen. Hasta luego, señoritas. Hasta luego, compañeros, que están muy bien. Muchas gracias por el espacio. Ok.